Que el Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, mis amados hermanos. Es un gusto verles, sean bienvenidos a este estudio del día martes, en el cual estamos gozando de la bendición de tener la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pedro, la primera carta, y vamos escudriñando el capítulo 2. Leeremos del verso 8 hasta el versículo 12. Dice la palabra de esta manera: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Hermana Hilda nos lee la versión Reina Valera. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Señor y Dios Todopoderoso, en este día venimos delante de tu presencia, dándote loor, gloria y honra, porque eres digno de eso, mi Señor. Digno de que nosotros te honremos, digno de que nosotros te obedezcamos, digno, Señor oh Dios, de que nuestros corazones se llenen de felicidad al estar en ti. Reprende toda obra del enemigo, por favor, Dios Todopoderoso, y ayúdanos. Bendícenos, Señor. Con el fuego de tu presencia nosotros nos deleitemos, Señor. Estudiando las Escrituras, háblanos, Señor. Toca nuestras almas, toca nuestras vidas. Nuestros corazones, Señor, oh Dios amado, puedan estar afín a tu voluntad. Toma la dirección de esta enseñanza. Usa mi boca, Padre, para hablar, Señor, oh Dios, conforme a tu voluntad en las Sagradas Escrituras. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No podemos estudiar los versos 9 al 12 sin ver de qué está hablando, a qué se refiere, porque el verso 8 tiene mucho que ver con el verso 9. Y el verso 8 dice: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús, el Hijo de Dios que fue enviado a esta tierra para traernos la verdad. Pero los religiosos, los hombres de este tiempo en el cual Jesucristo caminó en esta tierra en forma humana, lo despreciaron,
lo rechazaron. Y nos enseña aquí la palabra que ellos tropezaron por haber alejado la salvación de sus vidas al aferrarse en la ley, cuando la ley era una sombra de lo que en verdad venía, que es la obra de Cristo, el tiempo de la gracia. Por fe somos salvos. Y la ley, que es algo que Dios dejó, pero que no podía cumplir, el hombre siempre fallaba. Podía haber hecho 9 de los mandamientos, pero fallaba uno, era quebranto y ya no podía heredar el reino de los cielos. Ahora podemos ver que en la fe en Cristo Jesús, en aceptarlo a Él, nos da de su Espíritu Santo y nos da también el poder para agradar al Padre, ahora sí cumpliendo la ley, pero no para que nos salve la ley, sino por amor al Padre a través de Cristo. ¿Me entiende? O sea, hoy tú y yo podemos cumplir la ley, no porque ella nos va a salvar, sino para agradar al Padre. Sino porque ahora nuestra naturaleza es diferente, ya no carnal, sino espiritual, pues mora el Espíritu Santo en ti y en mí, para agradar al Padre. Por eso dice la palabra, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Pero por qué dice no obedecen la palabra de Dios? Porque los profetas hablaron enfáticamente sobre la salvación que Dios mandaba en un futuro a través del Mesías, a través del Cristo, el ungido, a través del Hijo de Dios. Pero aún desde Moisés hasta los profetas, hasta Juan, el último, Juan el Bautista, gritaban y mencionaban sobre el que redimiría con sangre a todos, y lo rechazaron. Por eso es que ellos no quisieron obedecer la palabra de Dios. Y cuando digo Moisés, porque Moisés le dijo, Dios levantará un profeta como yo, ¿sí? A él escucharán. Pero cuando vino Jesucristo no lo quisieron escuchar. A él se refería a Jesús. Estuvimos estudiando estas porciones en Isaías 8:14 rápidamente para reafirmar lo que hemos hablado. Él te mantendrá seguro, en cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa, porque Jesucristo bien dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados, los profetas, ¿cuántas veces quise yo arroparte como la gallina cobija a sus polluelos en sus alas y tú no quisiste? Vamos también a lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 23 y 24. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí ya voy entrando al tema. Para los que creyeron en Cristo, para los que Dios llamó, para todos aquellos que no rechazaron a Jesucristo, Él es esto, poder de Dios para salvación. O sea, dice aquí bien claramente, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque dice el verso 25, este plan ridículo, que para muchos es ridículo, no es que sea ridículo, para ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Voy entrando aquí en el tema que voy a desarrollar, sacerdocios de Dios. El sacerdocio de Dios. Y como
en la cultura y en la costumbre nos ha quedado arraigado sacerdote, luego lo queremos identificar como lo pone la religión tradicional, los famosos curas, los famosos sacerdotes, algunos les dicen padres. Pensamos sacerdote es aquel que administra, es aquel que dirige la adoración a Dios, que ministra, es un ministro que está encargado de llevar al pueblo a honrar a Dios, a que conozca las leyes de Dios, y también para desarrollar ciertas ceremonias para dirigir al pueblo, a todo aquel creyente. Mire, esto es tan importante porque vamos a definir qué es un sacerdote, y usted, siendo hijo de Dios, hija de Dios, aunque no sea predicador, aunque no sea maestro de estudio bíblico, usted es un sacerdote y una sacerdota, o sea, me refiero a, en una forma femenina, tanto hombre como mujer, somos responsables de dirigir a la gente que no conoce a Dios hacia Él, ministrándoles al llevarles el Evangelio de Dios. ¿Me está comprendiendo? Cuando dice la palabra que somos un reino de sacerdotes, se está refiriendo tanto a mujeres como a hombres. Y esto es tan importante, porque luego el hombre y la mujer piensan que son alguien que tiene que ponerse una sotana aquí, andar todos agachados, andar ahí llevándosela de que, ¿verdad?, le den el bendito todos y que no, eso olvídese de eso. Usted, al levantar alabanza y adoración, es un sacerdote. ¿Me está entendiendo? Está llevando esa adoración a Dios. Lo leímos. Estamos capítulo 2, verso 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, ¿qué dice? Son sacerdotes santos. Aquí no solamente se está refiriendo a los hombres. Claro está, los hombres son los que estaban a cargo de dirigir la iglesia, el pueblo de Dios. Más sin embargo, cada uno de nosotros como miembros de piedras vivas del templo, nosotros también adoramos a Dios, venimos a ser como sacerdotes, tanto mujeres como hombres. Imagínate tú, un niño hablándole de Cristo a otros niños, no está ministrando la palabra de Dios ahí, no está llevando el evangelio, está siendo un guía para aquellos que no conocen. Además son sacerdotes santos por la mediación de Cristo. ¿Quién lo hace a usted y a mí sacerdotes? Cristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales. No está hablando de los sacrificios de holocausto que sacrificaban los animalitos. Está hablando de tu adoración a Dios. Sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Esto nos enseña que sí somos sacerdotes. Por eso era necesario que viésemos el verso 8, porque dice, aquellos que rechazaron a Jesucristo no pueden ser sacerdotes. En cambio, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que es lavado con la sangre del Cordero de Dios, y es un templo vivo en el cual habita el Espíritu Santo, se convierte en alguien, gloria a Dios, en el cual fluyen ríos de agua viva, que alimentan al sediento, que ministran poder de Dios a través de la palabra. ¿Me comprende? Somos sacerdotes de Dios, pueblo santo, adquiridos a alto precio. Quitemos ese concepto que traíamos arraigado cuando usted piensa en sacerdote, en lo que usted estaba acostumbrado a pensar.
porque eso no es necesariamente. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, un sacerdote tenía que ser levita, porque ellos eran los que estaban a cargo de ministrar la palabra de Dios y ocuparse de los asuntos espirituales, ser guías a todo el pueblo de Israel en las cosas espirituales. Los levitas. Ahora imagínense que la iglesia viene a suplantar la tribu de Leví, y ahora toda la iglesia, no importa que sea africano, chino, no importa que sea americano, europeo, no importa que sea de cualquier nacionalidad, si es lavado con la sangre de Cristo, viene a ser como un levita. No que sea un levita, sino viene a ser un sacerdote. Amén. ¿Vamos entendiendo esto? No voy a pensar que el hermano Enzo solo, el hermano Enzo como él es el pastor, él es como el sacerdote mayor. No. Usted es un real sacerdocio de Cristo. Todos nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Una vez se me acercó una niña a mí, vino una vez aquí a la iglesia y me la encontré, una de tantas veces que vino, tal vez unas pocas veces que vino, me la encontré allá en la cancha de fútbol y me dijo, padre, porque yo no sabía, pues, o sea, ella está acostumbrada a oír, arraigada a lo que le han enseñado, y en ocasiones nosotros todavía nos falta arrancarnos esa mentalidad de sacerdote, sí, sacerdotes solo los católicos tienen. No, usted es un sacerdote, usted, amén. No me gusta decir sacerdotisa porque no sé, se oye algo un poco raro, pero usted es administrador de la palabra de Dios, alguien que comparte esa palabra, lleva ese mensaje de salvación. Vamos entrando ya al tema, verso 9, dice la palabra de Dios, pero ustedes no son así. ¿A qué se refiere cuando dice pero ustedes no son así? No son así como quienes, como los que no creyeron en Cristo. Por eso estuvimos estudiando el verso 8. ¿De qué se está refiriendo cuando dice pero ustedes no son así? Miren lo que dice un poquito antes. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes, ahora vamos entendiendo de qué está hablando el verso 9, pero ustedes no son así. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Aquí está reafirmando, ¿sí o no? Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Analicemos este verso. Ya vimos a qué se refiere cuando dice, pero ustedes no son así. Amén. ¿Por qué no somos así? Porque nosotros sí creímos en Cristo. Porque si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente, porque no necesitamos más. Él es suficiente Salvador en nuestras vidas, en nuestras almas. Pero nos dice que somos un pueblo elegido. ¿Por qué es un pueblo elegido? Porque todo ahora aquel que creyó en Cristo es apartado. ¿Sí? ¿Tú creíste en Cristo? Sí. Imaginémonos como que estamos en un lugar donde hay diferentes estudiantes. A ver,
¿Quién está estudiando un técnico en electricidad? Y levantan la mano 10. A ver, háganse a un lado. Son elegidos para ir a este lado. ¿Quiénes están estudiando enfermería? Háganse a este lado. Son elegidos para este lado. A esto se refiere cuando dice esto. Elegidos por Dios. Al aceptar a Cristo ya vienes a ser apartado. Y a eso se refiere santo. A eso se refiere cuando dice, son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Sacerdotes del rey. O sea, nosotros somos a quienes nosotros le rendimos cuenta, a quien nos debemos es a Jesucristo. Él es nuestro rey. ¿Se acuerda que Pilato le hace esa pregunta? ¿Eres tu rey? Y Jesús le dijo, para eso he nacido. Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Nos debemos a Él, le servimos a Él, le adoramos a Él. Porque el Padre nos envió al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que Él es la verdad. Él es la vida. Amén. Y dice también aquí, una nación santa, o sea, apartados. Porque la persona que piensa santa se refiere a, ay, que es muy buena, que está hablando apartado del mal. ¿Qué es lo que le exigía Dios? ¿Qué es lo que le pedía Dios? ¿Qué es lo que le demandaba Dios a Israel? Apártate del mal, apártate del pecado de las otras naciones. A eso se refiere la palabra, apartados del mal, santos, porque le pertenecemos a Dios. Posesión exclusiva de Dios. Esto es bonito. Posesión exclusiva de Dios, ¿a qué se refiere? Que solamente le pertenecemos a Dios. Mire, hermano, hay cosas muy privadas y muy personales que usted no se la va a andar prestando a cualquier persona. Es más, a nadie. ¿Sí o no? Hay cosas que usted no le va a decir, mira, por ejemplo, el cepillo de diente. Cepillo de diente en el cual si se lava los dientes, va. El cepillo de diente no se lo va a andar prestando, vaya, ya lo terminé de ocupar, utilízalo tú. Es algo muy personal, ¿sí? Y hay otras cosas muy, pero muy personales que solo son para muy nuestras. En la palabra del Señor nos está diciendo, ustedes me pertenecen a mí, no pueden ser instrumentos de Satanás. No pueden estar sirviéndole a Satanás y sirviéndome a mí, dice Dios. Son exclusivamente para mí, para que ustedes me adoren a mí. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿O acaso usted no es así de delicado con sus cosas? Yo sí. Unas cosas soy delicado, que no se las presto así. Sí, mira, llévatelo así. Es que yo soy muy bondadoso, muy aquí. Le presto cualquier cosa. Usted no sabe. Dios dice, no. Ustedes son para mí. Son míos, dice Dios. Y tiene el derecho. ¿Sabe por qué? Porque pagó un alto precio. ¿Sí? Pagó un alto precio. Nos compró con su sangre. Jesucristo. Pues Él nos ha llamado, y dice aquí, que Él nos ha llamado a salir de la oscuridad. Ya no podemos estar, es que como todos andan en la oscuridad, yo también. No. Ya te llamó de ese lugar, de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable, a entrar en su luz maravillosa, en algo totalmente diferente, algo distinto. Ya no pensarás igual que piensan los que no tienen a Dios en su corazón. Éxodo 19, versos 5 al 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, o sea que hay un requisito.
Ustedes serán mi tesoro especial. Oiga, qué hermoso. Entre todas las naciones de la tierra. Qué lindo eso, ¿no cree? Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Qué hermoso. Hoy nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Oseas 2:23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Mire que aquí dice, sembraré una cosecha de israelitas, y dice, a los que llamé no son mi pueblo, se está refiriendo a nosotros. En otras palabras está diciendo, no está hablando de los israelitas nacidos de linaje humano, sino pueblo israelita espiritual. Quiero que me entienda, pero no estoy, es como una comparación, haciendo uso de que nosotros también, aunque no seamos descendientes de Abraham en la carne, sí somos descendientes de Abraham en el espíritu. Y a eso se refiere este grupo de israelita espiritual. Aquellos que no llamé, mi pueblo ahora sí me llamará. Y ellos me dirán, tú eres nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Vamos a lo que dice Romanos capítulo 9, verso 25 al 26. Mire esto, aquí le confirma lo que le estoy hablando. Con respecto a los gentiles, o sea, a todo el pueblo que no es israelita o judío, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Muy hermoso verso, el cual nos confirma también lo que dice Romanos 10:19. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Quiere decir que el sacerdocio espiritual no es exclusivamente solo para los del linaje de Abraham en la carne, sino es el sacerdocio espiritual es para todo aquel que ha aceptado a Cristo, aunque no haya sido israelita. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Y lo vemos en Deuteronomio 32:21, al cual se refería el hermano Pablo. Deuteronomio 32:21. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Nos llamó perdidos. En realidad, insensatos, no conocíamos antes nada de Dios. Y Dios en su gran misericordia se nos mostró. Alabado sea su nombre. Gloria sean dadas a Él. Veamos también lo que dice Romanos 10:20. Romanos capítulo 10, verso 20. Luego Isaías, el profeta, habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Mire qué lindo.
Me mostré a los que no preguntaban por mí. Nosotros ni buscábamos al Señor. Nosotros andábamos perdidos en la vanidad, equivocados, errantes, confundidos. Pero Él se mostró a nosotros. Nos tomó con sus manos amorosas. Nos cargó, nos limpió, nos dio hogar y nos adoptó. Alabado sea su nombre. Isaías 65 nos habla sobre esto, verso 1. Amén. Isaías 65. Leamos lo que dice el verso 1 y 2. El Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vámonos a lo que habla la palabra de Dios también. En el estudio, versículo 10, ahora, de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, estamos, verso 10. Cuando les digo verso 10, ya ustedes saben que es el capítulo 2 que estamos estudiando. Antes, no tenían identidad, dice, como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Nos está hablando a nosotros. Antes, no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios nos ha hecho su pueblo, hermano, cuando antes no éramos su pueblo. Verso 11, queridos amigos, ya que son extranjeros en esta tierra somos y residentes temporales. En otras palabras, este no es nuestro lugar. Vamos de paso. Nos dice el Señor, si ustedes no habitan aquí, no moran aquí, no pertenecen a este mundo, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. No pueden, dice el apóstol, estar participando en las cosas del mundo, en las cosas de esta tierra. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17, nos habla de que nosotros ya no podemos estar dejándonos llevar por la carne, lo carnal, lo mundano. Gálatas 5, 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién nos tiene que guiar? El Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Sí o no? Hasta se enoja, hace berrinche. Pero el Espíritu Santo dice, no hagas esto. Pero el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Dice aquí, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, o sea, están peleando. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque muchas veces tú dices, yo quiero ser bueno,
pero trato y muchas veces no puedo. Si tú no tienes una relación continua en Dios, va a ser un poco más difícil. Pero si tú tienes una relación con Dios más cercana, se te va a hacer más fácil. Pero de que siempre habrá una lucha fuerte, siempre habrá. Porque estamos en este mundo. Y al estar en este mundo, no somos exentos a las tentaciones. Pero podemos vencer las tentaciones cuando vencemos la carne. Y podemos vencer la carne cuando andamos en el Espíritu. Amén. Romanos capítulo 13, verso 14. 13, verso 14. Más bien nos aconseja el apóstol, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, sean como Cristo. ¿Y cómo es eso, hermanos? No es que vamos a andar con túnicas y eso, no. Está hablando, habla como Cristo. Mira, observa como Cristo. Piensa como Cristo. Camina como Cristo en esta tierra. A eso se refiere. Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser eso? Aprendamos lo que Cristo nos enseña. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ay, pero si estás allá en la casa rascándote la panza ahí pensando, el que está de ocioso solo cosas malas piensa. Y aquí dice, no te permitan estar pensando en hacer cosas, mejor ocúpate en algo. Trata de estar trabajando, trata de buscarme, dice el Señor. Amén. Vamos terminando ya el estudio en el versículo que continúa, el 12, dice así. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mire, siempre habrá gente hablando cosas malas, perversas, mentiras, levantándole calumnias que no son ciertas, cosas que no son verdad, porque les caemos mal, solo porque somos seguidores de Cristo. Y Jesucristo dijo, el mundo a mí me odió, a ustedes también los aborrecerá, el mundo los odiará. No esperen algo diferente, porque son mis seguidores, pero algo sí tengan por seguro. Si sufren por seguirme a mí, gran recompensa tienen. Amén. Porque así pasaron también los profetas, ¿sí? Y así pasaron los apóstoles, todos siervos de Dios. Pero algo maravilloso es que si tú vives una vida ejemplar, una vida que honra a Dios, por más que estén queriendo acusar, después van a terminar diciendo, en realidad ellos no son malos. Me ha tocado ver eso, que la gente, pues al final se retracta y dice, no creo. Esta persona sí me cae mal, sé que aquí, pero no le hallo. No le hallo por dónde calumniarla, cómo hacer para levantarle un chisme que sea verdad. ¿Por qué? Porque no encuentro. Eso es maravilloso cuando tú vives un buen testimonio delante de los demás, que no son hijos de Dios, para levantar el nombre de Cristo en alto. Amén. ¿Cuánto nos gozamos? Bueno, nos quedamos aquí, mis amados hermanos. Que el Señor bendiga nuestras vidas.